Muy buenas noches, hermanos. Espero que todos estén bien y queremos que sepan que estamos orando por cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios esta noche con ustedes. Entonces, creo que toman sus Biblias, un cuaderno y un lápiz para poder estudiar la Biblia esta noche. Entonces, quiero que abran sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y esta noche vamos a estar estudiando cómo la victoria es nuestra. Cómo la victoria es nuestra. Entonces nosotros sabemos que el pecado siempre está presente con nosotros y siempre vamos a tener que enfrentar el pecado en nuestras vidas. Pero la clave es recordar que Dios ya nos ha dado la victoria. Dios nos ha creado, Dios nos ha salvado para tener la victoria en nuestras vidas. Pero el problema es que muchos no viven como victoriosos, más bien viven en derrota, viven como esclavos todavía al pecado. Entonces, como el enfoque de capítulo 1, como hemos estado viendo, son las pruebas, queremos ver esta noche cómo las pruebas mismas se relacionan a la tentación y al pecado que resulta cuando nosotros no enfrentamos la prueba correctamente. Porque la prueba en sí no es la tentación, pero cómo nosotros respondemos ante la prueba que enfrentamos en nuestras vidas. Si respondemos con fe y obediencia a Dios, podemos salir exitosos. Pero si salimos nosotros con duda y con desobediencia, entonces el resultado obviamente es el pecado y al final la misma muerte. Entonces hay algunas cosas que tenemos que entender para tener la victoria que ya Dios ha preparado para nosotros, la victoria que nos espera. Entonces la primera cosa que tenemos que ver esta noche es entender, es la fuente del pecado. Mire lo que dice el versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender, ¿de dónde viene la tentación? Primeramente, no viene de Dios. Sabemos que no es de Dios, porque desde el principio el hombre siempre ha buscado culpar a alguien más por su propio pecado. Desde Adán, ¿no? Cuando pecó, ¿qué es lo que quería hacer? Él trató de echar la culpa a Eva y él dijo, esta mujer que me diste, la mujer que me diste. Entonces muchos pueden culpar sus circunstancias, pueden culpar su entorno, pueden culpar a otros, pero en realidad cuando están haciendo eso, lo que están haciendo es culparle a Dios y decir, Dios, es tu culpa, es por ti que estoy pecando, que estoy cayendo en esta tentación. Entonces aquí en este versículo nos muestra dos cosas. Primeramente que Dios es un Dios santo, porque dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Entonces sabemos que Dios es santo, Dios no puede ser tentado, a Dios no le interesa el pecado, porque el pecado y Dios existen en dos mundos completamente diferentes, son extraños el uno al otro, son incompatibles. Sería como cuando viajamos a otros países, sabemos que sus enchufes para la electricidad muchas veces son diferentes. Y unas veces hemos viajado nosotros a otros países, pero no hemos llevado un adaptador. Y lamentablemente nuestros enchufes para nuestros aparatos no funcionen con los enchufes, los tomacorrientes en los otros países. Entonces son incompatibles. El uno no encaja con el otro. Y es así con Dios. Entonces Dios y el pecado son incompatibles. Son completamente opuestos. Entonces, ¿cómo puede Dios tentar a alguien cuando el pecado es totalmente extraño a Él, totalmente lo opuesto de Él? Y Dios es un Dios santo. Y la segunda cosa que vemos es que Dios es un Dios de amor, porque es la segunda parte de este versículo, dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Entonces, un Dios amoroso no tiente a nadie. ¿Por qué? Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él siempre quiere que tengamos nosotros la victoria. Ahora, sabemos que Dios puede permitir las pruebas y puede mandar las pruebas a nuestras vidas, pero Él nunca manda la tentación, porque la prueba siempre tiene la meta de nuestro bien. Pero la tentación que viene de Satanás siempre tiene la meta del mal y de nuestra destrucción. Entonces, nosotros podemos saber que primeramente la tentación no viene de Dios. Entonces, en vez de echar la culpa a Dios o quizás nuestras circunstancias o quizás otras cosas, tenemos que entender de dónde viene la tentación. Y esa es la segunda cosa que vemos aquí, que la tentación en realidad es de nosotros. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, sino que no es de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, en vez de echar la culpa a otros y especialmente a Dios, tenemos que entender que la raíz de la tentación está dentro de cada uno de nosotros. Nuestra carne todavía desea lo pecaminoso y lo que no es para nosotros, lo que Dios no ha diseñado para nosotros. Entonces, en vez de echar la culpa a otra persona, nosotros tenemos que reconocer que el problema del pecado somos nosotros, soy yo. Entonces, ahora entendiendo eso, primeramente la tentación no es de Dios, pero la tentación ¿dónde comienza? Dentro de mí mismo. Es de mí mismo, de mi propia persona que el pecado empieza. Entonces, de eso tenemos que entender cómo funciona para poder vencerlo en nuestras vidas. Y eso nos lleva al segundo punto, que vemos que no solo tenemos que entender la fuente del pecado, pero tenemos que entender el proceso del pecado, cómo funciona el pecado. Tenemos que entender que el pecado no es un evento aislado o algo que sucede así nomás, pero es un proceso específico que siempre lleva a uno al pecado. Entonces, podemos ver esto en el versículo, la segunda parte del versículo 14 y el versículo 15. Mira lo que dice. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí podemos ver tres pasos en este proceso en realidad que lleva a uno de la prueba, de la tentación al pecado. Entonces la primera cosa que vemos es el deseo. Porque aquí dice el versículo 14 que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, esto es el deseo que hay dentro de cada uno de nosotros y hay que entender que este deseo en realidad no es ni bueno ni malo. Son los mismos deseos que cada uno de nosotros tenemos. Deseos para cosas que pueden ser buenas, pero obviamente con nuestra condición y nuestro estado pecaminoso, estos deseos siempre nos llevan a querer algo que no tenemos y siempre nos lleva a querer algo más de algo. Entonces, en otras palabras, somos nosotros susceptibles y los deseos normales, si no tenemos mucho cuidado, pueden convertirse en el pecado. Pero ¿cómo se convierten en el pecado? El número dos, no solo vemos el deseo, pero la decepción. Porque aquí vemos que Satanás es quien se aprovecha y con algo diseñado específicamente para nosotros, para que nos atrae, ¿no? Y aquí vemos dos aspectos de esta tentación. La segunda parte del versículo 14 dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Entonces aquí podemos ver que algo que nos atrae, el lado de Satanás se aprovecha para ofrecernos una alternativa a lo que es algo bueno, algo que Dios nos ofrece. Y Él nos ofrece algo específicamente diseñado para que nos atrae. Es algo que es algo que deseamos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él sabe dónde somos débiles y qué es lo que nos atrae. Entonces Él siempre presenta algo atractivo, algo que parece
muy bonito para nosotros. Y la segunda cosa que vemos no solo algo que nos atrae, pero algo que nos puede seducir, algo que nos puede seducir. Y esto habla de una carnada. Tiene la idea de quizás un pescador que cuando está pescando, tiene que elegir su carnada según el pez que está pescando. Yo siempre me ha gustado mucho pescar, pero yo sé que dependiendo qué tipo de pez estamos pescando, tenemos que usar una carnada diferente. Porque para un pez, una carnada no le atrae nada, pero para otro pez quizás le atrae mucho, ¿no? Pero entonces eligiendo la carnada correcta y lo presentamos al pez, es algo que no puede resistir, porque es exactamente lo que quiere, algo que desea mucho y parece algo tan delicioso, tan atractivo que no puede resistir. Entonces es exactamente como Satanás nos ofrece aquí. Y parte de esta decepción podemos ver que es en realidad una batalla que vemos en nuestra mente, que enfrentamos en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Nosotros tenemos deseos naturales, pero Satanás nos ofrece algo que no es de Dios, algo que de verdad nuestra carne quiere y desea, algo que nos seduce. Entonces, ahí es cuando empieza la batalla en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí es cuando decidimos decir no a la tentación o empezamos a intentar razonar. Intentamos justificar, intentamos hacer una excusa para que tengamos que aceptar la tentación y la carnada que Satanás nos está ofreciendo. Como es algo que tanto nos atrae, cuando nosotros empezamos a pensar en esto y buscamos justificar esto en nuestras vidas, ahí es cuando nosotros caemos en la trampa de Satanás. Entonces, después de que hemos llegado al punto de razonar, de decir, pero podría ser eso, bueno, no sería tan mal, ahí es cuando nosotros ya hemos caído en la trampa y lo único que ya hemos cedido a la tentación de Satanás y hemos decidido tomar la carnada. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la desobediencia. Versículo 15 nos habla un poco sobre eso. Dice, entonces la concupiscencia, el deseo que nosotros tenemos después que ha concebido. Después se ha concebido. Entonces, eso da la idea de quizás como una semilla plantada. Porque si nosotros plantamos una semilla en la tierra, esta semilla todavía no ha dado fruto. Más bien si algo viene, un animal viene, o quizás por la lluvia, el agua viene y saca y lleva la semilla, obviamente no va a dar fruto. Pero si dejamos la semilla en la tierra por suficiente tiempo, esta semilla va a empezar a brotar, va a empezar a crecer y después va a dar fruto. Y en ese caso, para nosotros, es el pensamiento. Si dejamos el pensamiento en nuestra mente, si lo vamos revolviendo, si lo vamos pensando, si vamos buscando una justificación, sabemos que este ya va a concebir, se va a plantar y va a empezar a brotar y dar fruto al pecado. Por eso dice el versículo 15, después que ha concebido, da a luz al pecado. Cuando ya está implantada en nuestras mentes, cuando ya hemos aceptado, hemos cedido a la tentación y los pensamientos de nuestra mente, entonces la tentación va a dar a luz al pecado, ¿no? Y al final sabemos que el resultado final del mismo pecado, como dice el versículo 15, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuando el pecado ya nos lleva a su resultado final es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces sabemos que todos vamos a morir por el pecado, pero el mismo pecado, si persiste en nosotros y en nuestras vidas, puede llevar uno a la misma destrucción y la misma muerte en su vida. Entonces el proceso del pecado es importante entender. ¿Por qué? Porque el pecado no sucede así nomás.
Empieza con los deseos naturales. Satanás nos presenta con algo que de verdad deseamos, algo de seducción para nosotros, y nosotros tenemos que dejar implantar eso en nuestras mentes y dejar que da a luz al pecado, y al final la desobediencia y el pecado nos lleva a la misma muerte. Entonces, la tercera cosa que vemos no solo es la fuente del pecado y el proceso del pecado, pero número 3, la solución al pecado. Entonces, el versículo 16, Santiago dice: amados hermanos míos, no erréis. Él no quería que estemos equivocados en cuanto a este punto. Entonces, la clave es entender quién es Dios y qué es lo que nos ofrece o lo que nos ha dado. Entonces, número 1, vemos y sabemos que Dios es mejor. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, aquí podemos ver que la tentación y el pecado siempre es un asunto de dudar del amor y la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás siempre presenta una alternativa, algo que es contrario a lo que Dios nos ofrece, pero Satanás siempre lo ofrece como algo mejor de lo que Dios nos ofrece. La tentación, el pecado que nos ofrece, lo presenta de tal forma que parece algo muy bonito, y aún parece en el momento algo mejor de lo que Dios nos ofrece. Y aún algunos empiezan a cuestionar el amor y bondad de Dios y decir: pero si Dios nos ama, no nos va a prohibir hacer esto. Si Dios nos ama, ¿por qué no nos va a dejar hacer tal cosa? Entonces podemos entender que la única manera de resistir a la tentación es creer y aceptar que lo que Dios nos ofrece siempre es mejor. Si Dios nos dice: esto es mi plan, pero Satanás nos ofrece otro plan, otra alternativa, nosotros tenemos que aceptar y creer que lo que Dios nos ofrece es siempre, siempre mejor. Es la única manera de poder resistir la tentación. Y aquí podemos ver, mira lo que dice el versículo 17 de nuevo. Dice: toda buena dádiva, lo que Dios nos ofrece, es número 1, es bueno. Es algo bueno. ¿Por qué? Dios siempre nos va a ofrecer algo bueno. Y dice no solo esto, pero y todo don perfecto. En otras palabras, lo que Dios nos ofrece siempre es lo mejor para nosotros. Siempre es exactamente lo que nosotros necesitamos. Es perfecto para nosotros. Aunque Satanás puede presentar lo que él ofrece como algo mucho más atractivo, mucho mejor, sabemos que lo que Dios, tenemos que aceptar de lo que Dios nos ofrece es mucho mejor. Es perfecto, es exactamente lo que nosotros necesitamos. No solo esto, pero la misma palabra aquí desciende de lo alto. ¿No? Sabemos que esto es un verbo en el tiempo perfecto, y en realidad lo que quiere decir es algo que desciende, pero que sigue descendiendo. No solo desciende una sola vez, pero desciende y sigue descendiendo y sigue descendiendo. Entonces Dios siempre nos está ofreciendo algo que es bueno, algo que es perfecto para nosotros, y en eso podemos confiar, porque como dice la última parte del versículo 17, sabemos que Dios nunca cambia, que no hay variación en Él. Lo que Él nos ofrece siempre es lo mejor y algo confiable. Y el versículo 18, vemos que Él es no solo el mejor, Él no solo es mejor, pero es suficiente. Versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces podemos ver que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder ser victoriosos y tener la victoria en nuestras vidas. Entonces, primeramente podemos ver que Él nos ha dado la salvación, la vida nueva. Él nos ha hecho criaturas nuevas, nos ha hecho nacer. Entonces, una persona que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, no tiene ninguna esperanza de poder tener victoria en su vida. Pero nosotros sí. ¿Por qué? Hemos nacido de nuevo. No solo eso, tenemos la palabra de Dios, porque hemos nacido por la palabra de la verdad. Entonces, la palabra no solo nos lleva a la salvación, pero nos guía en cada momento de nuestras vidas. Entonces, podemos confiar
en el Espíritu Santo que Dios nos da en el momento de nuestra salvación. Podemos confiar en la palabra de Dios, las instrucciones que Él nos ha dado, y podemos confiar que nosotros somos su prioridad, porque el versículo 18 dice, para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras, Dios no se va a olvidar de nosotros. No nos va a dejar así nomás. ¿Por qué? Porque nosotros somos primicias de sus criaturas. Somos los primeros, los más importantes. Entonces, esta noche, hermanos, nosotros podemos tener la victoria. Entonces, la pregunta viene, ¿cómo va nuestra batalla con la tentación y con el pecado en nuestras vidas? ¿Vivimos en victoria o vivimos todavía como esclavos al mismo pecado? Entonces, nosotros sabemos que podemos tener la victoria en nuestras vidas, ¿no? Y podemos nosotros tener esta victoria cuando entendemos que primeramente es nuestra responsabilidad del pecado, no es culpa de nadie más. Tenemos que dejar de culpar a otros y aún culparle a Dios y decir, yo soy el problema, pero yo sé que Dios me puede ayudar. La segunda cosa es entender este proceso. Y cuando entra la tentación en nuestra mente, los pensamientos de las cosas que Satanás nos presenta, tenemos que decidir, no vamos a pensar en esto, no vamos a aceptarlo, no vamos a ni considerarlo en nuestras vidas. Tenemos que asegurar que no se implanta el pensamiento en nuestras vidas y que concibe dar a luz al pecado. Y la tercera cosa, tenemos que aceptar que lo que Dios nos ofrece siempre es mejor. Siempre es lo mejor para nosotros y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para tener la victoria. Entonces, hermanos, nosotros podemos tener la victoria en nuestras vidas, pero tenemos que entender que el pecado es algo muy peligroso, algo que Satanás presenta como algo muy atractivo, pero cuando aceptamos y nos metemos en el pecado, siempre nos atrapa. Sería como la planta Venus atrapa moscas. No sé si han visto una vez esta planta, pero es una planta que parece algo muy bonito, algo muy atractivo, algo muy dulce para las moscas y los insectos. Pero el momento que el insecto entra, la planta se cierra. La planta atrapa y es muy pegajoso y poco a poco la planta empieza a comer o digerir al insecto para su comida. Entonces el pecado muchas veces, hermanos, es lo mismo, es algo muy atractivo, algo que parece bonito, pero cuando nos acercamos nos atrapa, es muy pegajoso y es algo que nos puede hacer mucho daño en nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo les animo a reclamar la victoria que Dios ya nos ha dado, que nosotros podamos vivir de victoria en victoria en nuestras vidas. Hermano, Dios les bendiga. Muchas gracias.